Bueno, bienvenidos nuevamente al canal. Estamos acá con el armado de un instrumento ya terminado, ya se le ha pasado el aceite y la cera, eh, y ya han pasado varios días de eso, de hacer el pulimento y demás. Y estamos armando un modelo propio del taller. En este vamos a empezar, obviamente siempre se empieza por la aislación de la circuitería, como para después poder hacer tranquilamente el circuito. No hay, en todo este proceso que van a ver, no hay muchas sorpresas ni cosas extrañas. Utilizo papel de aluminio, como están viendo, papel de aluminio autoadhesivo. Lo utilizo, siempre me ha servido este sistema. Está bien que hay veces que hay que volverse un poco loco con las formas de la circuitería que tenemos, pero básicamente en los modelos propios yo ya tengo una forma predefinida de circuitería y también sé cómo aislarla, así que a mí me da resultado. Hay otros que utilizan pintura conductora, que es súper funcional. Yo básicamente acá en Argentina a veces no es fácil de conseguir y es muy cara, hasta la versión más barata de la pintura conductora. Y hay que considerar que se usa bastante, entonces la verdad que se me hizo mucho más fácil conseguir papel autoadhesivo de aluminio. Y siempre he chequeado la aislación que se produce, o sea, que hago con este sistema y nunca he tenido problemas. También verán que estoy chequeando que esté bien hecho el agujero para la conexión del cable a tierra. Y voy a pasar a instalar los micrófonos, este cable justamente con los postes del puente y los micrófonos. Los micrófonos que instalé es un humbucker Dimarcio Willpower, es un micrófono súper fuerte para bajo, tiene muchos graves muy presente. Y ahí está el Dimarcio Willpower. Y después van a ver también un Lake Pickups, un micrófono acá de un luthier argentino, Marcelo Lagos, que hace unos micrófonos espectaculares. Muy lindo, hecho a medida, un mini humbucker tipo Gibson. Muy lindo micrófono, la verdad. Y un precio súper razonable. Así que no mucho que decir con respecto a la instalación de los micrófonos. Mientras que tengamos hecho bien el hueco de la circuitería, no hay mucho que tener en cuenta. Luego, con respecto a la circuitería, siempre hay que tener en claro qué circuito queremos, cómo lo vamos a hacer, bien el cableado, los colores de los cables. No hay que dar por sentado que por utilizar cierta marca ya los cables van a estar así o así, porque hay veces que las marcas han cambiado de los colores de cable y te volvés loco después para descubrir que el circuito que querías hacer no funciona como querés. En este caso, porque aparte era un circuito que el micrófono Dimarcio, como es humbucker, tenía la posibilidad de hacer corte de bobina. El mini humbucker de Lake Pickups también es doble bobina, pero al ser una bobina mucho más chica preferí no hacerle corte de bobina ese. Pero, digamos, si haces el corte de bobina pensando que los colores de los cables son de tal manera, después te volvés loco hasta que te das cuenta que era ese el problema, digamos, ¿no? Porque una vez que tenés toda la circuitería armada y si recién ahí te das cuenta cuál es que tenés un problema, bueno, te lleva un tiempo, simplemente es tiempo y andar renegando con algo que ya tendría que estar listo, digamos, ¿no? Eh, Siempre pongo la soldadura antes en cada parte y le agrego el capacitor del potenciómetro de tono fuera del circuito. Me van a ver que primero coloco la llave selectora y le sueldo un cable. Y luego me di cuenta que estoy haciendo mal el circuito y sueldo el cable a donde tiene que ser. Por eso les decía el hecho de tener bien en claro cómo va el circuito que queremos hacer. Porque en este caso me di cuenta rápido, porque ya tenía bien pensado que quería. Me di cuenta rápido que estaba soldando un cable a donde no tenía que ser. Y entonces, digamos, eso fue rápido y fue fácil, pero puede ser que
estemos soldando un rato largo y después nos demos cuenta que estamos soldando, hicimos varias soldaduras en lugares que no iban, o una sola soldadura que por ahí tenemos que modificar, desoldar varias partes y volver a resoldar. Entonces, tener siempre bien en claro qué es lo que estamos buscando con el circuito. Básicamente, también hay veces que hay que tener en cuenta qué tipo de circuito queremos y qué hueco de circuitería disponemos. Yo en estos casos es un circuito, es un hueco para los instrumentos míos, por tanto es un hueco que yo ya lo pensé como para que me quede bien, todo cómodo, permite alojar configuraciones como estas, digamos, volumen y tono para cada micrófono, un switch, el mismo jack, y podría agregar alguna llave más y no hay problema, tengo espacio para todo. También, como pudieron ver en la grabación, en muchos casos me quedo mirando el circuito durante un rato. Básicamente estoy contemplando que todos los cables estén bien puestos en su lugar, que no haya cables haciendo conexiones raras. Me ha pasado de por ahí un poquitito de la soldadura que sobraba, hacía la conexión a masa en un lugar, digamos, muy chiquitito de la llave, por ejemplo de la llave de selección de micrófonos, y he estado horas buscando ese error, pensando que había una pérdida, o sea, que iba a masa algún pote que funcionaba mal, cambié potes y demás. Y recién cuando me fijé específicamente en la llave, la salgué, la desoldé, y encontré que había un hilito de soldadura que yo no había visto deslizándose, tocando un tornillo que estaba haciendo la masa. Entonces, bueno, nada, si podemos llegar a evitar volvernos locos una vez que tenemos el circuito terminado, mejor, digamos. Sobre todo en cuestiones como estas, donde tenemos por ahí llaves más extrañas de lo normal, o varios potes, digamos, en vez de tener un volumen, un tono y una llave selectora y nada más. Bueno, ahí hay que tener cuidado, porque mientras más cuestiones pongamos, más engorroso se vuelve el circuito. También el hecho de quemar cables cuando acercamos el soldador, digamos, tener los cables bien separados uno de otro, que no sobre demasiado cable, son cuestiones a tener en cuenta a veces. Ahí estoy chequeando justamente que todas las partes den masa, o sea que funcione a masa todo el sistema. Y bueno, ahora van a ver que me pongo a unir el mástil con el cuerpo. En este caso le puse muchas... me falta el cable ahí, el cable del switch, del selector de micrófonos al jack de salida. Un cable que me faltaba poner. Van a ver que la unión del mástil cuerpo tiene 7 tornillos. La verdad que utilizar 7 tornillos fue una cuestión meramente estética, digamos. Pero igualmente, sí, en este modelo yo hubiera usado por lo menos 5 en vez de 4. O sea, 3 en la parte grave y 2 en la parte aguda. Eso seguro. Después le agregué 2 más, simplemente para que quede más cubierta toda esa parte. O sea, pero es estético. Básicamente utilizar 7 tornillos no fue necesario, no era necesario. Perdón, en el medio le puse los bujes para sujeción de la correa. Pero bueno, lo que mencionaba, digamos, no... Tener en cuenta que a veces 4 tornillos no es suficiente. Obviamente que en modelos como el Fender ya el neck pocket está pensado y esos 4 tornillos con la placa agarran todo perfecto, pero a veces cuando usamos bujes individuales, bueno, tener en cuenta esto de que estructuralmente esté bien agarrado, que cada cierta distancia haya un agarre al mástil. Lamentablemente en este otro paso la cámara no me quedó tomando la pala. La verdad que tampoco hay mucha ciencia con esto, es poner las clavijas que ya estaban, digamos,
puestas de antes, ya sabía cómo iban a ir. Son perpendiculares a las cuerdas, no había mucha locura en esto, digamos. Y por último van a ver que coloco el puente. Se me cortó el video en el medio, no me di cuenta, y me di cuenta cuando ya tenía el puente puesto con 2 cuerdas. Y rehice, o sea, retomé el video desde ahí. Pero básicamente no hay mucho más en el armado de un instrumento. Es esto. La parte más compleja en este instrumento en particular, y en la mayoría de las veces, es la parte de la circuitería. Para la parte de las cuerdas, fijarse que, digamos que me van a ver que estoy tocando las cuerdas, no es porque pretendo que suene, sino porque estoy viendo que no salte las cuerdas de la cejilla. A veces te sucede que le calculás más la inclinación en la pala y salta de la cejilla. Pero básicamente eso. Ahora los dejo con un test de cómo suena el instrumento en cada una de sus posiciones. Gracias por estar en el video. Los dejo al test.